El Papa Francisco, en el corazón mismo del imperio norteamericano, en el Congreso de los Estados Unidos, hoy, siendo el primer Papa que habla en dicho parlamento, le dijo en la cara, en la jeta misma, ¿no? Y de frente a los que promueven en el mundo guerras, generando millones de desplazados e inmigrantes, a los que planifican los golpes de Estado en las naciones que no se someten, que no se arrodillan frente a ellos para robarles los recursos naturales, las riquezas, a esos tipos ahí en ese parlamento norteamericano que se creen los dueños del mundo, siendo que el único dueño del mundo es Dios. Y Dios nos dio el mundo para que nosotros todos lo cuidemos y no lo destruyamos, no lo contaminemos, no lo alambremos. Pero bueno, el ser humano no se ha portado bien y principalmente estas potencias saqueadoras en el mundo que tienen un sistema generador de hambre y miseria, como es el sistema del capitalismo salvaje, que algunos quieren volver a llevarnos a esas relaciones carnales, ¿te acordás? Que teníamos en la época de Menem, con ese imperio donde hoy el Papa Francisco habló. Y allí, frente a todos ellos, republicanos y demócratas, el Papa habló, entre otras cosas, de la distribución de la riqueza, habló de la generación de empleos, habló de que todo esto es en servicio al bien común. Distribución de la riqueza, generación de empleos, inclusión, justicia social, el cuidado de la naturaleza son los puntos del planteo que hizo el Papa Francisco. ¿Qué dirán los opositores políticos al modelo nacional y provincial con respecto a lo que ha dicho el Papa ahí, frente al imperio, frente en el corazón mismo del imperio norteamericano? ¿Qué dirán, no? Porque no hace mucho el candidato presidencial de ellos, Mauricio Macri, dijo basta de este relato de la distribución de la riqueza, basta de este relato de la inclusión. ¿Pedirán que se acabe el relato de Francisco? Tal vez, incluso tal vez, lo de Francisco sea un relato. Sí, porque Francisco no gobierna ni modifica las realidades, las estructuras de cada país. Es un líder espiritual. Ahora, no es un relato las 1050 escuelas de Formosa, no es un relato la asignación universal por hijo, no es un relato todo lo que vos sabés que es distribución de la riqueza e inclusión social. Eso no es un relato, eso es cosa concreta que podemos chequear. Ahora, todo eso está en concordancia con lo que dijo el Papa Francisco hoy en la cara, se lo dijo a los norteamericanos, con una valentía asombrosa. Algunos dicen que es el Papa peronista, es el líder del internacional peronista, pero fue allá a Estados Unidos y en la cara le dijo a ese imperio devastador, de la creación divina, de que debían cambiar el rumbo. Y el Papa denunció allí la pobreza en Estados Unidos, porque ese sistema está generando millones de pobres que a su vez generan millones de personas en situación de calle. ¿Será que Clarín va a enviar un equipo periodístico para mostrar la pobreza y la miseria en los Estados Unidos? ¿Será? ¿Será que van a hacer un informe alarmante sobre cómo viven en los Estados Unidos de Norteamérica, ahí durmiendo en las plazas, al lado del Parlamento donde estuvo el Papa? Y que no tienen, esos pobres, no tienen un Estado que los proteja. Porque en Estados Unidos, si sos pobre, no tenés acceso a una salita. Si no pagás, no entrás. Ni hablemos de llevarte los remedios gratuitos. En Estados Unidos, no tenés acceso a la salud si no tenés plata.
En Estados Unidos no tenés acceso a la vivienda si no tenés dinero, a un módulo habitacional para no dormir en una plaza como duermen ellos. Si vos no tenés plata, no existís en los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso denunció el Papa. ¿Será que Clarín, La Nata y todos estos tipos que vienen a este norte tan castigados por ellos, con el tema de que ahora descubrieron que éramos pobres, mientras nosotros fuimos empobrecidos cuando Merconian, Cavallo y todos estos tipos que asesoran al candidato presidencial multiprocesado Mauricio Macri nos declararon provincia inviable junto al Fondo Monetario Internacional y los norteamericanos, ¿no? La pobreza que sufrimos fue por culpa de estos tipos. Pero eso no se explica. ¿Por qué no se explica? Porque los medios locales, cómplices de Clarín, le siguen la corriente a esa línea periodística que representa Clarín, que es política. No es otra cosa, es política. Ahora, no importa lo que ellos digan o opinen. Lo importante es que todos nosotros, peronistas, radicales, de Boca, de River, todos, trabajemos por lo que dice el Papa, para que todos tengan tierra, tengan un techo y tengan trabajo. Las 3 T del Papa: tierra, trabajo y techo, que a nadie le falte. Señoras y señores, comenzamos Informe Krivitsky de esta forma.